Hay ciertos tipos de conocimiento que se vuelven peligrosos en el mismo instante en que salen de las sombras, un conocimiento que, una vez adquirido, transforma por completo a quien lo lleva. Convierte a una persona en alguien que ve posibilidades donde otros solo ven rutina, y que entiende que el poder no siempre se presenta con ruido ni con fuerza. En el otoño de 1841, en el condado de Madison, Mississippi, vivía una mujer cuyo saber la había convertido en la persona más temida de la plantación Riverside, aunque casi nadie se habría atrevido a decir esa verdad en voz alta. Se llamaba Hannah y llevaba 23 años en la cocina de la plantación, aprendiendo secretos que iban mucho más allá de preparar comida. La cocina estaba separada de la casa principal, a una distancia deliberada que el dueño de la plantación, Edward Collier, siempre insistía en mantener. Peligro de incendio, les decía a los visitantes, pero quienes trabajaban allí conocían otra verdad. Aquel lugar era un reino en sí mismo, y Hannah lo gobernaba con una precisión absoluta. Conocía cada veneno que crecía en la propiedad, no porque los hubiera estudiado con mala intención, sino porque ese conocimiento se había acumulado despacio, de forma inevitable, a lo largo de años de observación cuidadosa y advertencias susurradas entre quienes trabajaban la tierra. ¿Qué hongos provocaban una enfermedad violenta? ¿Qué bayas detenían el corazón en pocas horas? ¿Qué semillas, trituradas hasta hacerlas polvo, podían imitar los síntomas de una enfermedad natural con tanta exactitud que ningún médico pondría en duda el diagnóstico? La adelfa blanca, que crecía junto al sendero del jardín, la hierba del diablo escondida entre los rosales algodoneros, las semillas de ricino cultivadas por su aceite, la dedalera que florecía morada y letal en el jardín medicinal que la señora Collier cuidaba con tanto orgullo. Hannah las conocía todas. Había aprendido sus propiedades no en libros que no podía leer, sino en una experiencia ganada a través de la tragedia y la supervivencia. Había visto morir a un niño después de comer bayas de belladona, confundiéndolas con uvas silvestres. Había visto caer a un jornalero tras manipular cicuta de agua mientras limpiaba zanjas de riego. Había observado las medidas cuidadosas que usaba la señora Collier al preparar tónicos y tinturas, entendiendo por repetición qué plantas curaban y cuáles solo disimulaban el sufrimiento antes de traer la muerte. Ese conocimiento se había convertido en el seguro de Hannah, aunque ella nunca lo hubiera pensado de forma consciente. En un mundo donde no poseía nada, donde incluso su propio cuerpo pertenecía a otro, esa información era una forma de moneda que mantenía oculta. Nunca la gastaba, pero siempre sentía su presencia, como una moneda apretada contra la palma de la mano. La plantación Riverside abarcaba casi 2000 acres de tierras fértiles junto al río Pearl. El algodón dominaba los campos, aunque Edward Collier había invertido recientemente en una operación experimental de azúcar, convencido de que podía competir con las plantaciones de Luisiana, a pesar de las advertencias de los propietarios vecinos. 87 personas vivían y trabajaban en la propiedad, con sus vidas marcadas por los ritmos de siembra y cosecha, por el carácter de la familia Collier y por la matemática brutal de ganancias y pérdidas que reducía a los seres humanos a apuntes en un libro de cuentas. La posición de Hannah en la cocina le daba ciertas protecciones. Era demasiado valiosa para arriesgarla en el campo y demasiado difícil de reemplazar por su habilidad. Los Collier la habían comprado en una subasta en Natchez, cuando ella tenía 14 años, después de que la cocinera anterior muriera de fiebre. El subastador había destacado una supuesta formación en una casa de influencia francesa en Nueva Orleans, aunque aquello era una exageración. Hannah solo había trabajado en la zona de fregado de esa casa, aprendiendo por observación y no por instrucción. Pero Hannah tenía algo más valioso que una formación formal. Poseía una comprensión intuitiva de los sabores, de la temperatura y del tiempo de cocción, una capacidad que convertía incluso ingredientes simples en platos que recibían elogios de los invitados de los Collier. Edward Collier se enorgullecía de su mesa y utilizaba cenas elaboradas para cultivar relaciones con factores, comerciantes y políticos cuyo favor necesitaba. Las habilidades de Hannah servían a sus ambiciones. Por eso ella comía mejor que otros. Dormía en un pequeño cuarto junto a la cocina en vez de hacerlo en los barracones, y se libraba de los peores castigos físicos que marcaban la vida en la plantación. Ese privilegio relativo
creaba distancia entre Hannah y los demás. Algunos resentían las ventajas que creían que ella tenía. Otros entendían que su puesto traía sus propios peligros, que la cercanía con la casa principal significaba vigilancia constante y que el nivel que se esperaba de ella no dejaba espacio para la debilidad humana ni para el error. Mantenía relaciones cuidadosamente medidas con todos. Mostraba una deferencia respetuosa hacia los Collier. Conservaba una cortesía profesional con Thomas Barrett, el capataz blanco que dirigía las operaciones diarias. Tenía un trato distante, aunque no hostil, con los sirvientes de la casa, y llevaba intercambios prácticos con quienes trabajaban los jardines y el ganado, cambiando restos de cocina y favores ocasionales por la carne y los productos más frescos. Solo con Dinah, que trabajaba como costurera y a veces como doncella de la señora Collier, Hannah permitía algo que se acercaba a la amistad. Habían llegado a Riverside con pocos meses de diferencia, ambas jóvenes y aterradas, ambas aprendiendo a sobrevivir en un mundo de reglas no dichas y violencia repentina. Con los años, habían desarrollado una forma de comunicarse que necesitaba pocas palabras, capaces de transmitir advertencias y alivio con una mirada o con una leve inclinación de cabeza. Fue Dinah quien notó primero que algo había cambiado en la casa principal. La señora Collier pidió que le soltaran 3 vestidos, comentó en voz baja una tarde de finales de septiembre, de pie en la puerta de la cocina mientras Hannah preparaba la masa del pan del día siguiente. Dijo que está reteniendo líquidos. Las manos de Hannah siguieron amasando con su ritmo habitual, pero su atención se afiló. Pero la oí vomitar esta mañana, la 4ª vez esta semana. Las miradas de las 2 mujeres se cruzaron. En ese silencio, pasó una comprensión de lo que aquello podía significar y de las consecuencias que podía traer. Catherine Collier tenía 32 años y llevaba 14 años casada con Edward. En ese tiempo había tenido 3 hijos: Margaret, de 12 años, Edward Jr., de 9, y Thomas, que habría tenido 7, 9, y Thomas, que habría tenido 7, pero había muerto de fiebre 3 años antes. La pérdida de Thomas había devastado a Catherine, hundiéndola en una tristeza que duró meses, de la que salió cambiada, más callada, más distante, propensa a dolores de cabeza y molestias nerviosas. Si Catherine estaba embarazada otra vez, eso alteraría la dinámica de la casa de formas evidentes y también sutiles. Podría suavizar el carácter cada vez más irritable de Edward, dándole esperanza de otro hijo varón. Podría aumentar la ansiedad de Catherine, por su edad y por el recuerdo de la pérdida. Podría también desviar la atención de otros asuntos que llevaban tiempo tensando el ambiente en la casa. Asuntos como los viajes frecuentes de Edward a Charleston y Nueva Orleans, que algunos decían que tenían fines más allá de los negocios, como las deudas de juego que Thomas Barrett había mencionado delante de los sirvientes, creyendo que sus palabras no circularían, como la presión que Edward estaba ejerciendo sobre sus factores del algodón para que adelantaran más crédito contra cosechas futuras, una práctica peligrosa que ya había arruinado a otros plantadores. Hannah había aprendido a reconocer patrones, a sentir cuando una inestabilidad amenazaba con romperse en crisis. La casa de los Collier llevaba meses avanzando hacia algún tipo de punto de quiebre, como nubes de tormenta reuniéndose en una tarde húmeda. Un embarazo podría disipar esa tensión, o podría acelerarla. Todavía no podía saber cuál de las 2 cosas ocurriría. «Le prepararé té de jengibre», dijo Hannah por fin, «del que calma el estómago». Dinah asintió, entendiendo la respuesta por lo que era: un reconocimiento de la información, un compromiso de observar con cuidado, una promesa de hablar más cuando hubiera ocasión. Después de que Dinah se marchó, Hannah siguió trabajando la masa con precisión mecánica, mientras su mente recorría todo lo que sabía del estado actual de la casa. Había adquirido el hábito de reunir información igual que reunía hierbas, con cuidado, de forma sistemática, guardando cada pieza para un posible uso futuro, incluso cuando aún no veía cómo podría servir. Sabía que Edward había discutido con su hermano Charles por dinero durante la visita de Charles el mes anterior. Sabía que habían sorprendido a Margaret leyendo literatura abolicionista introducida de contrabando por el tutor que Edward había contratado, causando un escándalo que terminó con el despido inmediato del hombre. Sabía que Edward Jr. había desarrollado una crueldad preocupante, atormentando a los gatos de la casa, y que una vez intentó quemar vivo un nido de crías de ratón
hasta que Catherine lo detuvo. Sabía que Thomas Barrett había empezado a beber más y que sus rondas matutinas eran cada vez más irregulares. Y sabía también que, en los últimos 6 meses, 3 personas de la plantación habían muerto en circunstancias que, aunque posibles, parecían poco probables. El primero había sido el viejo Samuel, que pasaba de los 70 años y tenía el corazón débil. Se desplomó en el campo en un día de calor brutal, en junio. El médico que lo examinó dijo que era apoplejía, algo completamente esperable por la edad de Samuel y por la temperatura. La segunda fue Ruth, de 19 años, que estaba embarazada y comenzó a sangrar mucho una noche de julio. Murió antes del amanecer. El mismo médico concluyó que había sido un aborto espontáneo complicado, una tragedia. Sí, pero no algo raro. El tercero fue Jonas, uno de los conductores de campo que trabajaban bajo la supervisión de Thomas Barrett. Se quejó de un dolor fuerte de estómago después de la comida del mediodía en agosto, vomitó varias veces y murió esa misma noche. El médico sugirió intoxicación alimentaria, quizá carne echada a perder por el calor. 3 muertes en 3 meses, en una plantación de menos de 90 personas. Tal vez no significaba nada. La muerte era bastante común y se llevaba a jóvenes y viejos sin patrón ni piedad. Pero había algo en el momento en que ocurrieron esas muertes que inquietaba a Hannah, una discordancia que no lograba nombrar. Ella había cocinado la comida que comió Jonas antes de morir. La carne de cerdo estaba fresca, sacrificada esa misma mañana. Las verduras venían del huerto y no eran distintas de las que había servido decenas de veces antes. Ella misma había probado todo antes de enviar la comida al campo, como hacía siempre. No había nada malo en esa comida. Entonces, ¿por qué murió Jonas? Esa pregunta la persiguió durante los días siguientes, mientras cumplía su rutina. Se levantaba antes del amanecer para encender el fuego de la cocina. Preparaba el desayuno sencillo de gachas de maíz que se repartía a quienes trabajaban en los campos. Empezaba luego las preparaciones más elaboradas para la casa principal. Panes calientes, frutas en conserva, carnes bien sazonadas que Edward exigía en su mesa. Se movía por esas tareas con la eficacia de la práctica de años, con las manos trabajando, mientras su mente se internaba en lugares más oscuros. Empezó a observar a la familia Collier con una atención nueva durante las comidas que servía, fijándose en detalles que antes había descartado como tensiones normales de una casa. La forma en que Edward casi no miraba a Catherine durante el desayuno, con la atención clavada en el periódico o en sus libros de cuentas. El ligero temblor de las manos de Catherine cuando servía el café. El hecho de que había empezado a usar guantes incluso dentro de la casa, como si intentara ocultar algo. La manera en que Margaret miraba a sus padres con una expresión que Hannah no terminaba de descifrar no era ignorancia infantil, sino algo más viejo, más consciente, casi calculador. Y Edward Jr., que había empezado a pasar tiempo en la cocina, supuestamente fascinado por el proceso de cocinar, pero haciendo preguntas que incomodaban a Hannah. ¿Alguna vez te equivocas?, le preguntó una tarde, mirándola cortar verduras con rapidez precisa. No, joven amo Edward, respondió Hannah con cuidado. Soy muy cuidadosa con todo lo que preparo. Pero ¿y si te equivocaras? ¿Y si confundieras azúcar con sal o usaras la hierba equivocada? Eso no pasará. Joven amo Edward, conozco cada ingrediente de esta cocina, cada uno de ellos. Los ojos del niño brillaron con algo que Hannah reconoció como curiosidad peligrosa. ¿Incluso las cosas del cuarto de preparados de mamá? ¿Las plantas medicinales que guarda? Hannah dejó el cuchillo y le dedicó toda su atención. Yo solo uso lo que pertenece a la cocina, joven amo Edward. Las medicinas de su madre son asunto de ella, no mío. Pareció decepcionado con la respuesta. Se quedó unos minutos más y luego se fue. Pero el intercambio dejó a Hannah inquieta y añadió otra pieza al rompecabezas que estaba armando sin darse cuenta. Esa noche, cuando terminó el servicio de la cena y la casa principal se hundió en la luz de las lámparas y la rutina silenciosa, Hannah tomó una decisión que lo cambiaría todo. Sacó una llave que no debía tener, una copia que había hecho años atrás al presionar la original en cera blanda, y luego convencer al herrero para fabricar una réplica a cambio de porciones extra,
y de su acuerdo para callar ciertas cosas. Abrió el cuarto de preparados de la señora Collier. Era un espacio pequeño y organizado con un cuidado meticuloso. Estantes con botellas y frascos etiquetados con la letra cuidadosa de Catherine. Lavanda para los nervios, manzanilla para dormir, corteza de sauce para el dolor, digitalis de la dedalera, usada en cantidades mínimas para problemas del corazón, belladona para los calambres de estómago, medida en gotas tan diluidas que casi no estaban presentes. Todas las medicinas parecían estar en orden, y los niveles parecían normales para el uso doméstico. Pero allí, en el estante inferior, escondido detrás de recipientes más grandes, Hannah encontró algo que le heló la sangre. Un frasco con la etiqueta «arsénico para ratas». Su contenido estaba reducido casi a la mitad desde la última vez que ella lo había visto de reojo meses antes, durante una de las pocas ocasiones en que la señora Collier le pidió que sacara algo de ese cuarto. Arsénico, veneno para ratas que, en dosis pequeñas administradas con el tiempo, podía causar síntomas casi indistinguibles de una enfermedad natural: dolor de estómago, vómitos, debilidad, muerte. Hannah se quedó inmóvil en ese cuarto silencioso, sosteniendo el frasco con manos temblorosas, entendiendo con una claridad terrible que acababa de cruzar un umbral del que no había regreso. El conocimiento que ella llevaba siempre había sido teórico, defensivo, cosas que sabía para protegerse de un daño accidental. Pero ahora estaba en una habitación cerrada con llave, sosteniendo evidencia de algo mucho más siniestro, obligada a enfrentar posibilidades que le revolvían el estómago mientras su mente corría por todas las implicaciones. ¿Quién había estado usando el arsénico? ¿Quién tenía acceso a ese cuarto además de Catherine? ¿Y si las 3 muertes no habían sido coincidencias después de todo? ¿Y si alguien de la casa principal había estado matando personas? ¿Y si esa persona sabía que Hannah lo había descubierto? Volvió a colocar el frasco exactamente donde estaba, cerró el cuarto con llave y regresó a su pequeño cuarto en el edificio de la cocina. Esa noche no durmió. Se quedó acostada en la oscuridad, escuchando los sonidos conocidos de la plantación, acomodándose a su alrededor, entendiendo que ahora poseía la clase de conocimiento más peligrosa, la verdad sobre un asesinato, sin ninguna forma segura de decirlo. A la mañana siguiente de su descubrimiento, Hannah cumplió sus tareas con una normalidad exagerada, aterrada de que cualquier cambio en la rutina delatara lo que sabía. Sus manos preparaban la comida con la eficiencia de siempre, pero su mente trabajaba sin descanso, revisando los últimos meses desde esta perspectiva nueva y terrible. Si alguien había estado usando arsénico para matar, lo había hecho con inteligencia. Las muertes habían ocurrido separadas en el tiempo y afectaban a personas distintas: un hombre anciano, una mujer joven, un jornalero fuerte. Nada que sugiriera un patrón para quien no lo estuviera buscando. Y el arsénico, ella lo sabía por conversaciones oídas entre Catherine y otras damas de visita hablando del control de plagas, era casi imposible de detectar después de la muerte. Los médicos verían los síntomas y concluirían causas naturales, sin pensar jamás en asesinato. Pero, ¿quién tendría motivo para matar a Samuel, a Ruth y a Jonas? ¿Qué conectaba a 3 personas de partes distintas de la jerarquía de la plantación? Con los años, Hannah había aprendido que la información circulaba por la propiedad a través de canales invisibles, transportada por personas cuya presencia era tan constante que se volvían casi invisibles. Los sirvientes de la casa oían conversaciones que los Collier olvidaban que estaban teniendo. Los trabajadores del campo observaban interacciones durante las rondas del capataz. Los niños repetían cosas sin comprender su importancia. Si Hannah se colocaba con cuidado en esos puntos de cruce, podía trazar el mapa real de la plantación bajo la apariencia de la superficie. Empezó por Marcus, que trabajaba en los establos y por eso tenía acceso a conversaciones que ocurrían en llegadas y salidas, cuando la gente bajaba la guardia. «Marcus», dijo en voz baja,
alcanzándolo cuando llevaba agua fresca a la cocina. He estado pensando en Jonas. ¿Lo notaste preocupado antes de morir? ¿Tuvo problemas con alguien? Marcus se detuvo, y su expresión se volvió cautelosa. La gente había aprendido a ser prudente al hablar de los muertos, sobre todo cuando sus muertes podían dejar mal a la administración de la plantación. Pero él y Hannah se conocían desde hacía años, lo suficiente para confiar en que ella no usaría la información de manera imprudente. No peleas exactamente, dijo despacio, pero sí se estuvo quejando con Thomas Barrett por los trabajos del campo. Decía que Barrett tenía favoritos, les daba tareas más fáciles a unos y reventaba a otros. ¿Barrett cambió algo después de que Jonas se quejara? Lo empeoró. Le dio a Jonas las peores zonas, la tierra con más tocones que limpiar. Era como si lo estuviera castigando. El gesto de Marcus se tensó, pero Jonas era fuerte, aguantaba trabajo duro. Lo que no pudo aguantar fue... Se calló y miró hacia la casa principal. ¿Qué? Insistió Hannah. Había rumores, dijo al final, bajando todavía más la voz, sobre Jonas y una de las muchachas de la casa, que los habían encontrado juntos donde no debían, que el señor Collier se puso furioso. La implicación quedó suspendida entre ellos. Esas situaciones casi nunca terminaban bien para quienes estaban involucrados. Si Edward había descubierto una relación entre Jonas y una sirvienta de la casa, especialmente si era consentida, lo habría visto como un robo de tiempo de su propiedad y de su capacidad reproductiva. La respuesta habitual era un castigo rápido y público para dar ejemplo, pero no había habido castigo público. Jonas simplemente había muerto de forma repentina y dolorosa, y su muerte se había atribuido a carne en mal estado. ¿Qué muchacha de la casa?, preguntó Hannah. Marcus negó con la cabeza. No sé si era cierto, solo rumores, pero al día siguiente, Hannah notó algo que antes se le había pasado. A Lily, de 16 años, que trabajaba sobre todo como doncella personal de Catherine, le habían asignado tareas adicionales al aire libre, trabajar en el huerto, cargar agua, labores que la mantenían visible y vigilada en vez de estar dentro de la casa, donde podían existir momentos privados. Era el tipo de reasignación que parecía distribución normal del trabajo, pero que en realidad funcionaba como castigo y control. Hannah encontró a Lily sola en el jardín una tarde, usando como pretexto la recolección de hierbas para la cena y colocándose cerca de ella. Al principio no dijo nada, simplemente trabajó en paralelo, dejando que su presencia se volviera algo normal, antes de intentar conversar. Finalmente, Lily habló primero. «Tú conocías a Jonas». No era una pregunta. Hannah asintió mientras seguía revisando hojas de menta. «¿Él te dijo algo antes de morir?» La voz de Lily era apenas audible. «No», respondió Hannah con sinceridad, «pero lo recuerdo como una buena persona, alguien que intentaba hacer lo correcto con los demás». Las manos de Lily se detuvieron en la tierra. Él hizo una pausa, luchando con algo por dentro. Nos íbamos a escapar. Había estado guardando dinero vendiendo piezas de madera tallada a algunos de los hombres. Casi tenía suficiente para comprar provisiones. Íbamos a intentarlo hacia Ohio. Habíamos oído de una ruta por Tennessee. El pecho de Hannah se cerró. La fuga habría sido casi imposible. Descubierta en pocos días y castigada con una certeza salvaje. Pero ella entendía la desesperación que impulsa esos planes, el cálculo de que incluso una posibilidad pequeña de libertad puede valer el riesgo de perderlo todo. ¿Cuándo pensaban irse? En agosto, justo después del descanso de temporada, cuando todos están agotados y la disciplina se afloja. La voz de Lily tembló. Entonces Jonas se enfermó, murió tan rápido. Y ¿tú crees que no fue natural?, terminó Hannah en voz baja. El silencio de Lily fue respuesta suficiente. Hannah regresó a la cocina con sus hierbas y un miedo que iba creciendo. Si habían matado a Jonas para impedir la fuga, significaba que alguien había sabido del plan. Pero, ¿cómo? ¿Jonas se lo contó a la persona equivocada? ¿Alguien los oyó durante una de sus reuniones secretas? Esa noche interrogó a Dinah sobre Jonas y Lily, eligiendo bien las palabras. «Hoy vi a Lily llorando en el jardín», dijo Hannah mientras Dinah la ayudaba a limpiar después de la cena. «Sigue de duelo por Jonas». Dinah miró hacia la casa principal antes de responder. La señora Collier le mencionó algo al señor Collier el mes pasado. Yo le estaba ajustando el vestido cuando él entró al cuarto. Ella dijo que había visto a Lily salir a horas extrañas, que pensaba que quizás se veía con alguien,
y le pidió que averiguara. ¿Qué dijo él? Dijo que se encargaría. La expresión de Dina se oscureció. Eso fue, quizá, 2 días antes de que muriera Jonas. La línea de tiempo encajaba demasiado bien para ser coincidencia. Si Edward había descubierto la relación y el plan de fuga, la muerte de Jonas tenía un sentido terrible, no como castigo público, sino como prevención, disfrazada de enfermedad natural, para evitar preguntas y atención de vecinos o autoridades. Pero eso todavía dejaba sin explicación las otras 2 muertes. ¿Qué habían hecho Samuel y Ruth para merecer asesinato? ¿O los mataron por razones completamente distintas? Hannah pasó la semana siguiente en un estado de alerta extrema, observándolo todo mientras trataba de parecer ocupada con normalidad. Notó que Catherine ya no vomitaba por las mañanas, confirmando el embarazo. El humor de Edward había mejorado un poco, aunque seguía pasando largas horas en su despacho, revisando libros de cuentas, con una expresión que decía que los números no obedecían sus deseos. Margaret se había vuelto más retraída. Pasaba horas en su cuarto leyendo, cuando no ayudaba a Catherine con las tareas de la casa. Edward Jr. seguía con sus intereses inquietantes, últimamente fascinado con el proceso de la matanza de animales, haciéndole a Hannah preguntas detalladas de anatomía que ella desviaba con respuestas vagas. Y Thomas Barrett había empezado a aparecer con más frecuencia en la puerta de la cocina. A veces pedía café, a veces solo se quedaba allí, mirando a Hannah trabajar con una intensidad que le erizaba la piel. «Eres una mujer lista», dijo una tarde, sobresaltándola. Ella no lo había oído acercarse, muy atenta a los detalles. Hannah mantuvo la vista en las verduras que estaba preparando. «Solo intento hacer bien mi trabajo, señor Barrett. Estoy seguro de que sí». No se movió de la puerta. «He notado que últimamente haces preguntas. Sobre Jonas, sobre otros. Curiosidad». El corazón le golpeaba con fuerza, pero mantuvo la voz estable. «Solo intento entender qué pasó. Jonas comió comida que yo preparé. Cuando alguien muere después de comer lo que yo cocino, necesito saber que no cometí un error. El médico dijo que era carne echada a perder. La carne no estaba echada a perder. La revisé con cuidado, como siempre». Barrett guardó silencio un momento largo. «Tal vez comió otra cosa», dijo al fin. «Algo que no salió de tu cocina. Si quieres, en el siguiente mensaje te lo puedo dejar en una versión aún más pulida para Eleven Labs, con pausas más naturales, frases un poco más cortas y pronunciación más estable, sin cambiar nada de la historia ni el orden». Hannah por fin levantó la mirada y se encontró con los ojos de Barrett. Lo que vio allí le heló la sangre. Una forma de cálculo, una evaluación del nivel de amenaza, una decisión que se estaba tomando en tiempo real sobre cuánto peligro representaba ella. «Tal vez», respondió con cuidado, volviendo a su trabajo. Barrett se quedó un momento más antes de irse, pero Hannah supo que aquella conversación había sido una advertencia disfrazada de pregunta casual. La estaban vigilando. Habían notado sus preguntas. Tenía que ser más cuidadosa o convertirse en la siguiente muerte conveniente. Esa tarde, por fin buscó a Josiah, la persona de más edad en la plantación, con 73 años. Llevaba más tiempo en Riverside que nadie. El padre de Edward lo había comprado 40 años atrás, y su edad le había dado una especie de estatus informal de historiador. La gente acudía a Josiah cuando necesitaba entender los patrones profundos de la plantación, sus reglas no dichas, sus corrientes peligrosas. Lo encontró sentado afuera de su cabaña, tallando un trozo de madera con forma de pájaro, el mismo oficio que Jonas había aprendido de él. Hannah la saludó con una leve inclinación de cabeza. No es común verte lejos de la cocina después de oscurecer. Necesitaba estirar las piernas. Se sentó en un tocón cercano, observando cómo sus manos nudosas trabajaban la madera con una destreza sorprendente. «Josiah, ¿puedo preguntarte algo? No puedo prometer que responda, pero puedes preguntar. ¿Antes ha muerto gente de manera extraña en esta plantación? ¿Muertes que de algún modo parecían incorrectas?» Sus manos se detuvieron. «Esa es una pregunta peligrosa. Lo sé, pero necesito entender». Josiah guardó silencio tanto tiempo que Hannah pensó que no iba a contestar. Luego, despacio, reanudó el tallado, y sus palabras fueron saliendo medidas y cuidadosas. «El padre del señor Collier, el amo viejo, manejaba este lugar de otra manera, firme, pero constante. Uno sabía en qué lugar estaba. Cuando murió, hace 8 años,
El joven Edward heredó, y las cosas cambiaron. ¿Cómo cambiaron? Edward tiene ambiciones más grandes que sus recursos. Quiere ser uno de los grandes plantadores. Quiere influencia política. Quiere respeto de hombres que lo ven como poca cosa. Ese tipo de deseo hace que un hombre tome riesgos, y cuando esos riesgos no dan resultado, lo vuelve desesperado. ¿Qué clase de riesgos? Expansión que no podía pagar. Esa operación de azúcar está perdiendo dinero. El mercado del algodón ha estado inestable. Ha pedido préstamos contra cosechas futuras. Ha hecho promesas a factores que quizá no pueda cumplir. El cuchillo de Josiah sacó otra tira fina de madera. Los hombres desesperados hacen cosas desesperadas. ¿Usted cree que las muertes están conectadas con sus problemas financieros? No dije eso, respondió Josiah. Dije que los hombres desesperados hacen cosas desesperadas. Por fin la miró de frente. Pero te diré esto, Samuel era el único que quedaba, y que recordaba cuando el padre del señor Collier escribió su testamento. Y ese testamento tenía ciertas disposiciones sobre lo que pasaría si Edward no podía mantener bien la plantación. A Hannah se le cortó la respiración. ¿Qué disposiciones? No lo sé con exactitud, pero sé que Edward le había estado haciendo preguntas a Samuel sobre eso el año pasado. Y Samuel tenía memoria de caja fuerte. Podía repetir conversaciones de décadas atrás, palabra por palabra. ¿Y Ruth? Ruth trabajó un tiempo en la casa antes de quedar embarazada. Trabajaba directamente con la señora Collier, ayudando con las cuentas del hogar. Era buena con los números. Sabía leer y hacer cuentas mejor que la mayoría. La señora Collier le confiaba asuntos privados. Las piezas empezaban a encajar en un patrón que le erizaba la piel a Hannah. Samuel, que sabía cosas sobre las disposiciones de la herencia. Ruth, que tenía acceso a información financiera. Jonas, que planeaba escapar con Lily, quien servía como doncella personal de Catherine, y podía conocer secretos íntimos de la casa. 3 personas que sabían cosas. 3 personas que murieron de repente por causas que podían explicarse como naturales o accidentales. Josiah, dijo Hannah lentamente, si alguien quisiera matar a personas en silencio en una plantación como esta, ¿cómo lo haría? Sus manos volvieron a detenerse. Cuando habló, su voz llevaba una advertencia. Una persona inteligente no haría preguntas así. Una persona inteligente agacharía la cabeza y mantendría la boca cerrada. Dejó a un lado la talla y la miró con una intensidad que parecía atravesarla. Pero si tuviera que preguntar, entonces diría que esa persona más vale que esté muy segura de que puede protegerse. Porque una vez que empiezas a tirar de hilos como estos, o desarmas todo, o terminas con ellos enredados en el cuello. Ya estoy metida en esto, Josiah. Solo necesito entender qué tan hondo llega. Él la estudió un largo momento, y luego suspiró. El veneno es lo más fácil, no deja marcas. Puede imitar una enfermedad natural si se hace bien. El problema es conseguir acceso y saber usarlo sin que te descubran. ¿Quién tendría ese acceso? La señora Collier guarda todas las medicinas y el veneno para ratas bajo llave en su cuarto de preparados. Solo ella tiene la llave. Hizo una pausa con intención. Hasta donde todos saben. Hannah sintió el peso de la llave robada en su bolsillo, como si de pronto se hubiera vuelto metal al rojo vivo. ¿Y quién sabría usarlos correctamente? Alguien con educación, alguien a quien le hayan enseñado sobre hierbas y medicinas, alguien como la señora Collier, que viene de una familia que se enorgullecía de su conocimiento de medicina doméstica. La implicación golpeó a Hannah como agua helada. Ella había estado suponiendo que Edward estaba detrás de las muertes. Pero, ¿y si era Catherine? ¿Y si la señora de la casa, con sus medicinas, su melancolía y sus manos temblorosas, estaba eliminando de forma sistemática amenazas para la estabilidad del hogar? Pero eso abría nuevas preguntas. ¿Por qué Catherine mataría a Samuel, a Ruth y a Jonas? ¿Qué amenaza representaban para ella? A menos que estuviera protegiendo a Edward, a menos que supiera de su desesperación financiera, de sus secretos, de sus puntos débiles, y estuviera eliminando a cualquiera que pudiera exponerlo o complicar sus esfuerzos por resolver sus problemas, o a menos que Catherine tuviera sus propios secretos, su propia necesidad desesperada de control en una vida donde tenía tan poco poder. Hannah le dio las gracias a Josiah y regresó a la cocina, con la mente girando entre posibilidades. Había entrado en esa investigación pensando que buscaba a una sola persona envenenadora, con motivos claros. En cambio, estaba descubriendo una red de secretos,
presión financiera y varias personas con acceso y razones posibles para matar, y se le estaba acabando el tiempo para seguir siendo invisible. La advertencia de Thomas Barrett había sido clara. Alguien sabía que ella estaba haciendo preguntas. Alguien la estaba vigilando. Si no descubría pronto quién estaba detrás de las muertes, ella podía convertirse en la cuarta víctima. La mañana siguiente trajo nuevas complicaciones. Catherine pidió la presencia de Hannah en la casa principal, una llamada poco habitual que puso cada nervio de Hannah en alerta. Hannah encontró a Catherine en la pequeña sala que usaba para su correspondencia matinal, sentada junto a la ventana con las manos cruzadas sobre el regazo. Se veía pálida y cansada. Las ojeras oscuras sugerían que no estaba durmiendo bien. «Hannah», dijo Catherine sin rodeos, «necesito hablar contigo de algo delicado». «Sí, señora. He oído informes de que has estado haciendo preguntas sobre ciertos hechos desafortunados en la plantación, las muertes de Samuel, Ruth y Jonas». A Hannah se le secó la boca, pero mantuvo el rostro neutral. «Estaba preocupada, señora. Jonas murió después de comer una comida que yo preparé. Quería asegurarme de que no hubiera algo malo en mi cocina. El médico confirmó que fue carne echada a perder, no un problema de tu preparación». «Sí, señora, pero la carne no estaba echada a perder cuando la cociné. Me preocupaba que hubiera algo más que no vi». Catherine la estudió con unos ojos que parecían ver más de lo que Hannah podía soportar. «Queda registrada tu dedicación a tus responsabilidades. Sin embargo, necesito que entiendas que hacer preguntas sobre esos asuntos puede causar una inquietud innecesaria. La gente habla, los rumores se expanden, y lo último que necesita esta casa es especulación sobre circunstancias impropias». «Entiendo, señora. ¿De verdad?». La voz de Catherine se volvió un poco más dura. «Porque no estoy segura de que entiendas tu posición aquí. Hannah, eres muy buena en tu trabajo. Las comidas que preparas son excelentes y has servido bien a esta familia durante muchos años. Pero ese servicio depende de la discreción, de saber qué preguntas hacer y cuáles dejar sin decir». Era una amenaza envuelta en cortesía, inconfundible en su intención. «Entiendo perfectamente, señora», dijo Hannah en voz baja. «No haré más preguntas». «Bien». La expresión de Catherine se suavizó un poco, aunque sus ojos siguieron duros. «Me alegra que nos entendamos. Puedes volver a tus tareas». Hannah salió de la sala con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que Catherine debía de haberlo oído. El mensaje había sido claro: dejar de investigar o enfrentar consecuencias. Pero el simple hecho de que Catherine hubiera sentido la necesidad de darle esa advertencia en persona sugería que Hannah había tocado algo importante, algo lo bastante peligroso como para justificar una intervención directa. Ahora tenía dos opciones. Podía obedecer la advertencia de Catherine, dejar de hacer preguntas y esperar que quien estaba matando personas no decidiera que ella sabía demasiado para seguir viva. O podía seguir investigando, con más cuidado esta vez, e intentar protegerse reuniendo suficientes pruebas para que su muerte provocara preguntas incómodas. Ninguna opción era segura, pero una la dejaba completamente a merced de las decisiones de otra persona, y la otra le daba al menos la ilusión de tener control. Hannah eligió la segunda, sabiendo que podía costarle la vida. Los días posteriores a la advertencia de Catherine fueron de los más difíciles en la vida de Hannah. Mantuvo una normalidad absoluta en su conducta visible, cumpliendo sus tareas en la cocina con perfección mecánica, mientras su mente trabajaba sin descanso en el problema imposible de cómo protegerse de un enemigo que no podía nombrar abiertamente. Necesitaba pruebas, pero no podía arriesgarse a que la descubrieran buscándolas. Necesitaba aliados, pero no podía confiar por completo en nadie, no cuando la persona asesina podía ser Catherine, Edward, Barrett o alguien más, alguien que pudiera delatarla por favor o por seguridad. Así que trabajó con lo que tenía: observación, paciencia y un conocimiento de los ritmos de la plantación que venía de 23 años de prestar atención. Observó a Catherine con cuidado durante los servicios de comida, notando que la señora había empezado a comer más veces en su habitación, alegando náuseas matutinas y cansancio. Pero Hannah percibió otros detalles. Las manos de Catherine habían dejado de temblar, lo que sugería que el embarazo estaba estabilizando sus nervios, o que algo más había cambiado. También notó que pasaba más tiempo en el jardín, sobre todo cerca de las plantas medicinales. Observó a Edward, que se había vuelto cada vez más irritable
gritándoles a sus hijos y a los sirvientes por faltas menores. Sus sesiones en el despacho con los libros de cuentas se alargaban hasta más tarde en la noche, y Hannah vio 2 veces a Thomas Barrett salir del despacho con expresión preocupada después de largas conversaciones privadas. Observó a Edward Jr., cuya fascinación por la muerte había pasado de las preguntas a los actos. Había matado a un gato. Todo el mundo lo sabía, aunque nadie lo decía, y afirmaban que el animal lo había atacado, aunque el cuerpo estaba demasiado mutilado para que esa explicación resultara creíble. Margaret encontró el cadáver y se lo comunicó a Catherine con las manos temblorosas, pero Catherine solo le dijo al niño que tuviera más cuidado y no dijo nada a Edward, y observó a Thomas Barrett, que había desarrollado la costumbre inquietante de aparecer dondequiera que Hannah estuviera trabajando. Nunca se acercaba del todo, pero siempre estaba presente, siempre mirando, como un cazador que se coloca para un golpe futuro. Pero su observación más importante llegó 2 semanas después de la advertencia de Catherine, cuando Hannah notó algo que cambió por completo su comprensión de la situación. Estaba preparando verduras temprano en la mañana cuando Lily llegó a la puerta de la cocina, enviada por Catherine para pedir una mezcla específica de té de hierbas para las náuseas. Mientras Hannah preparaba la mezcla, notó lo delgada que se había puesto Lily, y cómo le temblaban un poco las manos al recibir la tetera. ¿Te encuentras bien, Lily?, preguntó Hannah en voz baja. Los ojos de la muchacha se llenaron de lágrimas que no llegaron a caer. Estoy bien, señorita Hannah. No tienes aspecto de estar bien. Lily miró por encima del hombro para asegurarse de que estaban solas. Luego, con una voz apenas por encima de un susurro, dijo: «Tengo miedo». «¿De qué?» «No puedo decirlo, pero si me pasa algo, usted debe saber». Se interrumpió de golpe al oír pasos desde la casa principal. «Tengo que irme». Se marchó antes de que Hannah pudiera insistir, pero ese intercambio persiguió a Hannah durante todo el día. Lily tenía miedo de algo concreto, algo inmediato, y había querido que Hannah supiera algo, pero la interrumpieron antes de que pudiera decirlo. Esa noche, Hannah tomó una decisión que cruzaba otra línea. Entraría en la casa principal cuando todos estuvieran dormidos y buscaría información que pudiera explicar lo que estaba pasando. Era un riesgo enorme. Si la descubrían, podían azotarla, venderla o algo peor. Pero estaba convencida de que entender los secretos de los Collier era la única forma de protegerse y no convertirse en la siguiente víctima. Esperó hasta mucho después de la medianoche, cuando incluso la lámpara de Edward se había apagado. Luego, usando su llave robada, entró por la puerta de la cocina y se movió en silencio por la planta baja. Había estado en esas habitaciones miles de veces sirviendo comidas, pero vivirlas de noche, sin un motivo legítimo, las convirtió en territorio extraño. Cada crujido de madera, cada sonido de la casa acomodándose, le disparaba el pulso. Empezó por el despacho de Edward, revisando con cuidado los papeles de su escritorio a la luz tenue de una vela cubierta. Lo que encontró confirmó las advertencias de Josiah. Edward estaba en problemas financieros graves, cartas de factores exigiendo pagos, notas del banco amenazando con ejecutar préstamos, cálculos que mostraban que ni siquiera una buena cosecha de algodón cubriría sus obligaciones. Pero fue una carta guardada en un cajón privado la que hizo que todo encajara. La carta era de Charles Collier, el hermano de Edward, y estaba fechada 3 meses antes de la muerte de Samuel. En ella, Charles le recordaba a Edward una disposición del testamento de su padre. Si Edward no podía mantener la plantación de forma rentable durante 5 años después de la muerte del padre, la propiedad pasaría a Charles, y Edward recibiría solo una pequeña renta anual. El plazo de 5 años se había cumplido en abril de ese mismo año. Charles había enviado a alguien para auditar la situación financiera de la plantación, y esa persona, al parecer, había hablado con Samuel, quien podía confirmar que Edward estaba ocultando pérdidas, inflando las cifras de cosecha y pidiendo préstamos con garantías infladas. Samuel murió en junio. Hannah se quedó inmóvil en el despacho, sosteniendo la carta con manos temblorosas. Edward había matado a Samuel, o había hecho que lo mataran, para proteger su propiedad de Riverside. Eso significaba que Ruth y Jonas debían de haber tropezado con pruebas del asesinato de Samuel o del engaño financiero de Edward. El sonido de pasos en el pasillo de arriba hizo que Hannah se lanzara detrás del escritorio de Edward. Apagó la vela soplando
y se apretó contra la sombra. Contuvo la respiración mientras los pasos bajaban las escaleras, recorrían el pasillo inferior y entraban en la cocina. Quienquiera que fuera se quedó allí varios minutos. Hannah oyó puertas de armarios abrirse y cerrarse, el sonido del vidrio al chocar, agua sirviéndose. Luego los pasos regresaron y subieron otra vez. Hannah esperó otros 10 minutos antes de salir de su escondite. Devolvió los papeles de Edward a su posición original y revisó 2 veces para asegurarse de que nada pareciera alterado. Después salió otra vez por la puerta de la cocina y regresó a su cuarto, con la mente desbordada por las implicaciones. Había encontrado el motivo. Edward estaba matando para proteger su herencia, pero todavía no sabía cómo estaba accediendo al arsénico, a menos que también tuviera una copia de la llave del cuarto de preparados de Catherine, o a menos que Catherine fuera cómplice y lo ayudara a eliminar amenazas contra la seguridad de la familia. A la mañana siguiente, Hannah estaba preparando el desayuno cuando oyó gritos desde la casa principal. Su primer pensamiento fue que alguien había descubierto su entrada nocturna. Su segundo pensamiento fue que algo le había pasado a uno de los Collier. Ambas posibilidades la llenaron de terror mientras dejaba la cocina y corría hacia la casa principal. Encontró caos en el vestíbulo. Catherine estaba de pie en lo alto de la escalera, en camisón, con la cara blanca y la boca abierta en un grito que aún continuaba. Edward subía corriendo las escaleras de 2 en 2. Los sirvientes de la casa convergían desde distintas direcciones, con confusión y miedo en los rostros. ¿Qué pasó?, le exigió Hannah a Dina, que estaba inmóvil en una puerta. «Es la señorita Margaret», susurró Dina. «Está enferma. Muy enferma». La sangre de Hannah se volvió hielo. Empujó a los sirvientes reunidos y subió corriendo las escaleras, sabiendo que no debía estar allí, pero necesitando ver, necesitando entender. La puerta del cuarto de Margaret estaba abierta. Dentro, Hannah pudo ver a la niña de 12 años tendida en la cama, con el rostro gris y cubierto de sudor. En el suelo, un recipiente mostraba señales de vómitos violentos. Edward gritaba que fueran por el médico. Catherine había dejado de gritar, pero lloraba, aferrada al marco de la puerta como si fuera lo único que la mantenía en pie. Y Hannah, de pie en el pasillo, supo con una certeza terrible exactamente lo que había pasado. Había oído a alguien en la cocina la noche anterior. Alguien había estado preparando algo para comer o beber. Margaret, que solía bajar por un vaso de leche cuando no podía dormir, debió de consumir lo que se había preparado, lo que fuera que estuviera envenenado. ¿Pero envenenado por quién? ¿Había Edward envenenado por accidente a su propia hija mientras preparaba algo destinado a otra persona? ¿Lo había hecho Catherine a propósito, con la mente quebrada por el estrés y las hormonas del embarazo? ¿La enfermedad de Margaret era el resultado horrible de una dosis destinada a otro objetivo? Y este pensamiento le erizó la piel a Hannah. Margaret había sido la víctima prevista desde el principio, asesinada por alguien por razones que Hannah todavía no había descubierto. El médico llegó en menos de 1 hora y examinó a Margaret con preocupación creciente. Hannah, a quien habían ordenado volver a la cocina pero que merodeaba cerca, oyó fragmentos de su conversación con Edward. Síntomas compatibles con ingestión tóxica. Hay que vaciarle el estómago por completo. Quizá ya sea demasiado tarde. Margaret murió esa tarde, sin recuperar la conciencia. La plantación se hundió en el duelo, pero por debajo del dolor, Hannah percibió otra cosa: miedo. Los Collier sabían que esa no había sido una muerte natural. Quizá no entendían toda la magnitud de lo que ocurría, pero sabían que su hija había sido asesinada y que la persona asesina seguía allí, seguía matando, seguía siendo peligrosa. En la semana posterior a la muerte de Margaret, la plantación Riverside se transformó en un lugar de sospecha asfixiante. Edward interrogó a los sirvientes de la casa con una rabia apenas contenida, exigiendo saber quién había estado en la cocina aquella noche, quién había preparado comida o bebida, quién había visto u oído algo extraño. Nadie admitió haber estado en la cocina. Nadie había visto ni oído nada. El miedo a ser culpado por la muerte de Margaret era más fuerte que cualquier impulso de dar información. Hannah guardó un silencio absoluto sobre sus propias actividades nocturnas, sabiendo que admitir que había estado en la casa principal la convertiría en la principal sospechosa,
sin importar su culpa real. No había tocado nada en la cocina, solo se había escondido en el despacho y había leído cartas. Pero nadie le creería eso, y el castigo por entrar en la casa principal sin permiso era severo, incluso sin una muerte de por medio. Catherine se derrumbó por completo después del funeral de Margaret. Se quedó en cama y se negó a ver a nadie, excepto al médico, que le recetó reposo y láudano para los nervios. Edward, mientras tanto, cayó en una furia paranoica, convencido de que alguien en la plantación estaba atacando deliberadamente a su familia. Tenía razón, por supuesto, pero Hannah empezaba a sospechar que su comprensión de la situación era incompleta en aspectos cruciales. Thomas Barrett aumentó las rondas alrededor de la casa principal, impuso nuevas restricciones de movimiento después del anochecer y cuestionó a cualquiera cuya rutina se desviara, aunque fuera un poco, de los patrones establecidos. Hannah sentía su atención sobre ella todo el tiempo, un peso de sospecha del que no podía desprenderse, pero fue la reacción de Edward Jr. la que más la perturbó. El niño de 9 años no lloró en el funeral de su hermana, no mostró el duelo adecuado. En cambio, observó todo con una expresión de intenso interés, estudiando a los dolientes, el ataúd y los rituales de la muerte con la misma atención fascinada que dedicaba a la disección y a la violencia. Y 2 veces Hannah lo sorprendió, mirándola con una sonrisa inquietante. 4 días después del funeral, Lily no apareció para sus tareas de la mañana. Cuando Catherine, saliendo de su aislamiento, envió a alguien a buscarla, la encontraron inconsciente en los cuartos de servicio, apenas respirando. Llamaron otra vez al médico, la examinó, le olió el aliento, le tomó el pulso y dio su diagnóstico con una certeza sombría. Veneno, dijo, lo mismo que la niña Collier. Esta vez, la rabia de Edward encontró un objetivo. Ordenó registrar el pequeño cuarto de Lily y Thomas Barrett encontró, escondido debajo del colchón, un frasquito de arsénico tomado del cuarto de preparados de Catherine. Lily confesó antes de perder la conciencia. Barrett anunció a toda la casa reunida, con el rostro endurecido, que Lily planeaba escapar y quería vengarse de la familia por la muerte de Jonas. Había envenenado a la señorita Margaret creyendo que se vengaba del amo, y luego había intentado quitarse la vida al darse cuenta de lo que había hecho. La historia era conveniente, demasiado conveniente. Hannah supo de inmediato que era falsa, que a Lily le habían tendido una trampa, que la verdadera persona asesina la estaba usando como chivo expiatorio para cerrar la investigación. Pero ¿qué podía decir Hannah? Si cuestionaba la versión de Barrett, tendría que explicar cómo sabía que era falsa. Eso significaba revelar su propia investigación, su llave robada y su comprensión de los asesinatos. Se condenaría a sí misma para salvar a una muchacha que ya estaba muriendo. Lily nunca recuperó la conciencia. Murió esa misma tarde, y Barrett ordenó que enterraran su cuerpo de inmediato en la esquina más apartada del cementerio de la plantación, la zona reservada para quienes habían muerto en desgracia. En el entierro, Hannah se quedó a distancia, mirando cómo bajaban el cuerpo de Lily a la tierra, sintiendo el peso de su propia cobardía como piedras en el pecho. Ella sabía que Lily estaba en peligro. La muchacha había intentado advertirle que algo podía pasar, y Hannah no hizo nada, porque salvarla habría significado sacrificarse. Pero mientras echaban tierra sobre la tumba de Lily, Hannah tomó una decisión. No iba a permitirlo. No iba a dejar que la verdadera persona asesina escapara de la justicia usando como chivo expiatorio a una muchacha muerta de 16 años. Aunque la destruyera, encontraría la forma de sacar la verdad a la luz. Empezó por revisar todo lo que sabía, mirándolo desde ángulos nuevos. Si a Lily le habían tendido una trampa, alguien había puesto ese frasco de arsénico en su cuarto. ¿Quién tenía acceso? Barrett, desde luego, porque él había dirigido el registro. Pero primero, habría necesitado el arsénico, y eso significaba acceso al cuarto de preparados de Catherine. Hannah regresó a ese cuarto cerrado con llave una noche, tarde, con el corazón golpeándole en el pecho a cada paso. El cuarto estaba exactamente como lo había visto antes, excepto por un detalle crucial. El frasco de arsénico ahora estaba vacío. Todo se había usado o se había retirado. Se quedó de pie allí, en la oscuridad, mientras la comprensión la inundaba como agua helada. La persona asesina había agotado todo el arsénico, primero con Samuel, Ruth y Jonas, después con Margaret y por último, incriminando a Lily.
Ya no quedaba veneno que seguir, ni más pruebas que encontrar, a menos que Hannah lograra demostrar que alguien, aparte de Catherine, tenía acceso al cuarto de preparados. Revisó el lugar con más cuidado, buscando cualquier señal de que otra persona hubiera entrado allí. Al final, presionada en la madera blanda del marco de la puerta, a la altura de un niño, encontró una marca. Era una inicial pequeña, hecha con navaja, las letras E y J, Edward Jr. El niño había estado en el cuarto de preparados. Había tallado sus iniciales en la madera como hacen los niños, marcando territorio, adueñándose de un lugar prohibido. Hannah recordó todos sus comportamientos inquietantes, sus preguntas sobre errores en la cocina y sobre plantas medicinales, su fascinación por la muerte y el sufrimiento, y aquella ausencia extraña de duelo después de la muerte de Margaret. ¿Y si la persona asesina no era Edward, ni Catherine, ni Barrett? ¿Y si era un niño de 9 años que, de algún modo, había conseguido entrar a las medicinas de su madre y estaba matando por motivos que una mente adulta no podía entender? La idea sonaba imposible. Los niños no cometían asesinatos sistemáticos, excepto que Hannah recordaba historias que circulaban entre las personas esclavizadas de plantaciones vecinas, relatos susurrados sobre niños perturbados que lastimaban animales, hermanos, e incluso a sí mismos. Recordó a una cocinera contando que el hijo de un plantador había envenenado a su propia familia porque lo habían castigado por algo menor. Una mente infantil, incapaz de procesar consecuencias más allá de la venganza inmediata. ¿Y si Edward Jr. había matado a Samuel por alguna ofensa que Hannah desconocía? ¿Y si mató a Ruth porque ella avisó a sus padres de alguna mala conducta? ¿Y si Jonas lo sorprendió haciendo algo indebido y amenazó con contarlo? ¿Y Margaret, su propia hermana, había descubierto sus secretos? ¿Había amenazado con delatarlo? El patrón encajaba. Un niño mataría sin la planificación cuidadosa de un adulto. Escogería víctimas por impulsos emocionales inmediatos, no por una necesidad estratégica. Un niño con acceso al cuarto de preparados, quizá robando la llave a su madre o mandando hacer una copia, podía envenenar a otros sin la cautela metódica de una persona adulta. Pero demostrarlo era otra cosa. Nadie creería la palabra de una mujer esclavizada por encima de la de un niño blanco, y menos si era hijo de los dueños de la finca. Si Hannah acusaba a Edward Jr. sin una prueba absoluta, la ejecutarían por calumnia, y probablemente la torturarían antes para arrancarle una confesión y convertirla en la verdadera culpable. Necesitaba una prueba tan contundente que ni siquiera Edward pudiera ignorarla. La oportunidad llegó 3 días después, cuando Edward Jr. se acercó a ella en la cocina, observándola trabajar con esa intensidad habitual que resultaba tan incómoda. «Tú sabías que Lily iba a morir», dijo, como si estuviera hablando de cualquier cosa. Las manos de Hannah se trabaron un instante, pero se recompuso. «No sabía nada de eso, señorito Edward». «Sí lo sabías. Se te notaba. ¿No te sorprendió cuando la encontraron enferma?» «Me sorprendió mucho, y me entristeció mucho». «No, no te sorprendió». Se acercó, y en su cara infantil había una expresión demasiado consciente. «Tú sabes muchas cosas. Sabes de venenos y medicinas. Sabes qué plantas son peligrosas». Hannah dejó el cuchillo con cuidado y le prestó toda su atención. «Su madre sabe de esas cosas mucho más que yo, señorito Edward. Madre duerme casi todo el tiempo. No se da cuenta de nada, pero tú te das cuenta de todo». Sonrió. «Por eso sigues viva». La amenaza era clara, aunque el tono siguiera siendo casual. Hannah sintió el frío correrle por las venas, pero mantuvo el rostro neutro. «Solo intento hacer bien mi trabajo, señorito Edward. Yo creo que haces más que eso. Creo que entiendes perfectamente lo que ha estado pasando». Inclinó la cabeza, estudiándola como un depredador que mide a su presa. «Pero no puedes decírselo a nadie, ¿verdad? Porque no te creerían. Pensarían que mientes para salvarte». Tenía 9 años y comprendía las reglas del poder y de la credibilidad con una lucidez aterradora. «No sé a qué se refiere, señorito Edward». «Sí lo sabes. Pero no importa. No te haré daño. Eres demasiado útil. Además, es más divertido que alguien lo sepa, como si fuera un juego». Se giró para irse,
pero se detuvo en el umbral de la puerta. Margaret iba a decirle a padre lo del gato. Dijo que yo estaba enfermo, que tenían que mandarme lejos, a una escuela que pudiera arreglarme. No podía dejar que hiciera eso. A Hannah se le cortó el aliento. Acababa de confesar que había asesinado a su hermana. Lo dijo con la misma naturalidad con la que se habla del clima, seguro de que la palabra de Hannah contra la suya significaría la muerte de ella, no la de él. ¿Por qué me estás diciendo esto?, preguntó Hannah en voz baja. La sonrisa de Edward Jr. se ensanchó. Porque tú ya lo sabías, y porque quiero que alguien entienda lo listo que he sido. Los adultos creen que los niños somos tontos, pero no lo somos. Solo tenemos que ser más cuidadosos. ¿Y los demás? Hannah se obligó a preguntar. Samuel, Ruth, Jonas. Samuel era aburrido y hablaba demasiado de cosas que no eran asunto suyo. Ruth me atrapó en el cuarto de preparados de madre y amenazó con decírselo a Jonas. Se quedó pensando un segundo. Jonas fue práctica. Quería ver si podía hacerlo en los campos y que pareciera comida mala de tu cocina. Salió perfecto. Hannah sintió náuseas al escuchar ese recuento de asesinatos, dicho con voz de niño. ¿Y Lily?, logró decir. Era conveniente. Ya todos sospechaban de ella por lo de Jonas. Fue fácil meter la llave de madre bajo su colchón, junto con el frasco vacío de arsénico, y decirle al señor Barrett que la había visto actuando raro. ¿Barrett sabía lo que estabas haciendo? Claro que no. Ninguno lo sabe. Están demasiado ocupados sospechando unos de otros. Se rió. Una risa que no parecía pertenecer a ningún niño que Hannah hubiera conocido. Padre cree que pudo ser madre. Madre cree que padre es capaz de cualquier cosa. Barrett cree que están los dos metidos. Es entretenido verlos. Y se fue, dejando a Hannah de pie en la cocina, con las manos temblorosas, comprendiendo por fin el horror completo de su situación. Había descubierto a la persona asesina, había oído su confesión, y ahora estaba más atrapada que nunca. No podía denunciarlo sin condenarse, no podía matarlo sin terminar igual, no podía huir. ¿A dónde correría? ¿Y quién la protegería de la persecución inevitable? Estaba encerrada en una casa con un niño asesino que le había confesado todo, precisamente porque sabía que ella no tenía poder para detenerlo. Esa noche, Hannah permaneció despierta en su cuarto, dándole vueltas al problema desde todos los ángulos. Se había prometido revelar la verdad, aunque eso la destruyera, pero ahora enfrentaba una verdad tan impensable que decirla no conseguiría nada, salvo su propia ejecución. ¿Qué haría Josiah? ¿Qué elegiría a alguien con más experiencia para moverse en situaciones imposibles? La respuesta le llegó despacio, armada con retazos de conversaciones, observaciones y la sabiduría dolorosa de sobrevivir en un mundo hecho para aplastar a personas como ella. No podía exponer a Edward Jr. de forma directa, pero quizás sí podía proteger a futuras víctimas y crear condiciones para que, con el tiempo, la verdad saliera a la luz sin depender de su testimonio. A la mañana siguiente, Hannah empezó a ejecutar un plan que exigía paciencia, precisión y una fe enorme en no haberse equivocado con las pocas personas decentes que quedaban en Riverside. Comenzó por el cuarto de preparados. Usando su llave, y jurándose que sería la última vez, entró en ese espacio pequeño y alteró de forma sistemática cada sustancia venenosa que quedaba. Añadió ingredientes que provocarían una reacción inmediata y evidente si alguien los ingería: vómitos violentos, sarpullidos inconfundibles, síntomas tan claros que no podrían confundirse con una dolencia natural y obligarían a llamar al médico. Lo hizo con cuidado, asegurándose de que incluso cantidades pequeñas provocaran malestar rápido, pero no mortal. Si Edward Jr. intentaba matar otra vez usando las medicinas de Catherine, el intento fracasaría de forma escandalosa y llamaría de inmediato la atención sobre el cuarto de preparados y sobre quién podía entrar allí. Luego buscó a Josiah, eligiendo cada palabra con un cuidado extremo. «Necesito consejo», dijo, sentándose a su lado fuera de la cabaña en una tarde de domingo, cuando los demás estaban ocupados descansando o rezando. Si alguien supiera de una mala acción, pero no pudiera hablar sin condenarse a sí mismo, ¿qué debería hacer? El cuchillo de tallar de Josiah se detuvo. «Esa es una pregunta todavía más peligrosa que la última que me hiciste. Lo sé, pero ya no tengo opciones». Él la observó un buen rato. ¿Esa mala acción pone a otros en peligro inmediato? Puede ser. Estoy tratando de evitarlo. ¿Puedes hacerlo sin exponerte? Lo intento, pero necesito que alguien sepa ciertas cosas, por si acaso. No acusaciones directas,
solo hacia dónde mirar si me pasa algo. Josiah dejó la talla a un lado. Dime qué necesitas que sepa. Hannah habló durante casi una hora, trazando un relato cuidadoso de hechos sin acusar de frente. Describió el patrón de muertes, el arsénico desaparecido, el acceso al cuarto de preparados y las iniciales talladas que había encontrado. No mencionó a Edward Jr. por su nombre, pero dio suficiente información para que una mente inteligente, al revisar el caso, terminara llegando a la conclusión correcta. Si muero de repente, terminó. Necesito que alguien le cuente todo esto a Charles, el hermano de Edward Collier. Escríbalo si puede. Haga que le llegue de algún modo. Charles quería que alguien investigara cómo Edward estaba manejando la plantación. Si se entera de estas muertes, de las circunstancias y de la evidencia de veneno, tendrá aún más motivos para disputar la propiedad. Contratará investigadores de verdad, gente que puede hacer preguntas que yo no puedo. Y si investigan, dijo Josiah despacio, acabarán encontrando la verdad, incluso sin tu testimonio. Eso es lo que espero. Estás corriendo un riesgo terrible, lo sé, pero no puedo dejar que esto siga. No puedo ver morir a más gente mientras me quedo callada por miedo. Josiah extendió la mano y puso la suya, áspera y curtida, sobre la de Hannah. Era un gesto de solidaridad tan raro y valioso que a ella se le llenaron los ojos de lágrimas. Recordaré todo lo que me has dicho y me aseguraré de que Charles Collier lo sepa si hace falta. Te doy mi palabra. Gracias. Él le apretó la mano un instante y luego la soltó. Hannah, ten cuidado. Sea lo que sea que estés planeando, ten muchísimo cuidado. Hannah volvió a la cocina y retomó sus tareas. Por fuera seguía igual, pero por dentro sentía un pequeño alivio. Alguien lo sabía. Alguien actuaría si ella moría. Alguien, tarde o temprano, buscaría justicia, aunque ella no sobreviviera para verla. 3 días después, Edward Jr. apareció otra vez en la puerta de la cocina. «Necesito que me prepares algo», dijo con su sonrisa inquietante. «Un té especial. Madre se queja de que el que se prepara sola ya no le ayuda con las náuseas del embarazo. Quiero darle algo que la haga sentirse mejor». A Hannah se le heló la sangre. Catherine era el siguiente objetivo. Tal vez había descubierto algo. Tal vez había empezado a sospechar de él. Tal vez él solo quería comprobar si podía matar a su propia madre. «Estoy segura de que el médico de su madre puede recetarle algo adecuado», dijo Hannah con cuidado. «Quiero prepararlo yo, como regalo. Tú solo tienes que decirme qué hierbas usar. No podría aconsejar sobre medicina para su madre, señorita Edward. Eso está fuera de mis conocimientos». Su expresión se endureció. «No me mientas. Tú conoces cada planta de esta finca, lo que hace y cómo se usa. Todo el mundo lo dice. La gente exagera». Él se acercó, bajando la voz hasta casi un susurro. «¿Me haces el té? O le diré a padre que has estado entrando en la casa principal de noche, robando cosas. Le diré que te vi en su estudio, revisando sus papeles». La amenaza era brillante y devastadora. Hannah creyó que había sido lista al no dejar rastros de su incursión nocturna, pero no había contemplado que alguien, ese niño monstruoso, la hubiera visto, la hubiera vigilado y hubiera guardado esa información para usarla como palanca justo en ese momento. Si lanzaba esa acusación, Edward registraría su cuarto, encontraría la llave robada, asumiría que ella era responsable de todas las muertes y que había estado reuniendo información para chantajearlo. La ejecutarían en cuestión de días. «Yo te vi», continuó Edward Jr., leyendo su expresión. «Yo estaba en el cuarto de Margaret esa noche. Te vi entrar al estudio de padre. Te vi leer sus cartas. Sé que tú sabes cosas». Hannah sintió que las paredes se cerraban, que la trampa se apretaba con una inevitabilidad mecánica. Si se negaba, quedaba expuesta. Si obedecía, lo ayudaría a matar a Catherine. Ninguna de las dos opciones era posible, pero quizá existía una tercera. «Haré el té», dijo despacio, «pero necesito recoger hierbas frescas del jardín. Me llevará un rato». La sonrisa regresó. «Perfecto. Te espero aquí». Hannah salió de la cocina y se dirigió al jardín con una calma forzada, aunque por dentro el pánico le gritaba. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Si huía, la atraparían. Si pedía ayuda, Edward Jr. lanzaría su acusación. Si preparaba un té dañino, quizá él lo probaría primero en otra persona, o de todos modos la culparían a ella del envenenamiento. Llegó al jardín, se arrodilló junto a las plantas y, con manos temblorosas, cortó manzanilla, menta y lavanda, todas inofensivas, todas adecuadas para las náuseas. Pero mientras trabajaba, notó a alguien de pie en el borde del jardín, observándola. Thomas Barrett. Sus miradas se cruzaron
y Hannah tomó una decisión nacida de la desesperación absoluta. Se levantó, caminó directo hacia él y habló antes de que el miedo pudiera detenerla. «Señor Barrett, necesito decirle algo. El señorito Edward Jr. me pidió que preparara un té medicinal para la señora Collier. Creo que pretende envenenarla». La expresión de Barrett pasó de sorpresa a sospecha. «Esa es una acusación grave». «Lo sé, señor, pero creo que él ha sido responsable de todas las muertes. Creo que ha estado usando las medicinas de su madre para matar gente y ahora planea matarla a ella». Hannah vio cómo Barrett calculaba, sopesando su credibilidad frente a lo imposible de lo que estaba oyendo. Un niño de 9 años, un asesino en serie, la palabra de una esclavizada. Todo empujaba a no creerle. «Encontré sus iniciales talladas en el marco de la puerta del cuarto de preparados», insistió Hannah, desesperada. «Ha estado entrando a las medicinas de su madre. Me dijo cosas sobre las muertes, cosas que solo la persona asesina podría saber. Por favor, señor Barrett, sé que no tiene motivos para confiar en mí, pero la vida de la señora Collier está en peligro ahora mismo». Barrett guardó silencio un momento largo. Luego dijo: «Quédate aquí», y caminó con paso rápido hacia la casa principal, desapareciendo dentro. Hannah se quedó inmóvil en el jardín, con las hierbas apretadas en los puños, sin saber si acababa de salvar a Catherine o de firmar su propia sentencia. 20 minutos después, Barrett salió de la casa con Edward Collier. Los dos fueron directo a la cocina, donde Edward Jr. seguía esperando. Hannah, mirando desde el jardín, vio cómo la expresión del niño cambiaba de seguridad a alarma cuando su padre entró y empezó a hablarle en un tono demasiado bajo para que se oyera desde afuera. La conversación duró varios minutos. Luego, Edward salió, con el rostro ceniciento, y volvió a entrar en la casa. Barrett lo siguió. Edward Jr., furioso, fue escoltado por uno de los sirvientes. Hannah esperó, casi sin respirar, hasta que Dina corrió hacia el jardín. «Hannah, el señor Barrett quiere verla en la casa principal. Dice que tiene que explicarlo todo». Hannah siguió a Dina de regreso. Cada paso se sentía como caminar hacia la ejecución o hacia la salvación. No podía saber cuál de las dos. Encontró a Barrett y a Edward en el estudio, junto con el médico que atendía a Catherine. «Hannah», dijo Barrett con formalidad, «cuéntenos todo lo que me dijo sobre el señorito Edward Jr. y las muertes en esta plantación». Y Hannah se lo contó. No todo. No mencionó su llave robada ni su visita nocturna al estudio de Edward, pero describió el patrón de muertes, el arsénico desaparecido, la inicial tallada, las conductas inquietantes del niño, sus preguntas sobre venenos y, por último, su confesión y su exigencia de que ella lo ayudara a envenenar a Catherine. Edward la escuchó con un rostro que pasó de la incredulidad furiosa a una comprensión horrorizada. Cuando Hannah terminó, él se volvió hacia el médico. ¿Un niño podría hacer algo así? El médico, un hombre mayor con décadas de práctica en la región, asintió lentamente. «He leído literatura médica sobre jóvenes perturbados, casos de niños que dañan a otros sin una conciencia aparente. Es raro, pero está documentado, y el patrón que describe la señorita Hannah encajaría. Las víctimas nos parecían aleatorias porque buscábamos una lógica adulta, dinero, venganza, pasión, pero las razones de un niño son distintas, más inmediatas, más emocionales». «¿Por qué nadie sospechó antes de Edward Jr.?» exigió Edward. «Porque estamos condicionados a no hacerlo», respondió el médico con suavidad. «No queremos creer que los niños sean capaces de esa clase de maldad. Y un niño inteligente, sabiendo que los adultos no lo sospecharán, puede actuar con una audacia escalofriante». Edward se levantó y empezó a caminar por el estudio, con los puños cerrados. Hannah lo vio luchar contra el horror de lo que estaba descubriendo, las consecuencias para su familia y la muerte de su hija a manos de su hijo. Por fin se volvió hacia Hannah. «¿Por qué no viniste a decirlo antes?». Esa era la pregunta peligrosa, la que todavía podía condenarla. Hannah escogió cada palabra. «Señor, no entendí lo que pasaba hasta hace poco, y cuando empecé a sospechar, no tenía pruebas. Sabía que acusar a alguien sin evidencia me traería castigo a mí, no a la persona culpable. Intenté reunir información en silencio, pero me advirtieron que no hiciera preguntas. Cuando el señorito Edward Jr. me confesó, supe que no podía denunciarlo sin pruebas, porque mi palabra sola no valdría nada. Estaba intentando encontrar una forma de proteger a la gente sin condenarme. Era lo bastante cercano a la verdad, ocultando solo sus actos ilegales, la llave robada,
la investigación más profunda y la alteración de medicinas en el cuarto de preparados. Edward la estudió con una expresión imposible de leer. «Has sabido que mi hijo era un asesino y no dijiste nada. No tenía una forma segura de hablar, señor. Hasta hoy, cuando intentó usarme para matar a la señora Collier, y no tuve otra opción que decírselo al señor Barrett, aunque sabía que podía costarme un castigo. Debiste decírmelo inmediatamente cuando empezaste a sospechar». «Sí, señor». Hannah bajó la mirada y aceptó la reprensión, porque discutir habría sido suicida. Barrett intervino. «Vino a mí asumiendo un riesgo personal considerable, señor Collier. En estas circunstancias, creo que hizo lo que pudo dentro de los límites imposibles de su posición». Edward apretó la mandíbula, pero no contradijo a Barrett. En lugar de eso, miró al médico. «¿Qué hacemos con Edward Jr.?» «Existen instituciones», dijo el médico con cuidado, «lugares especializados en tratar a jóvenes problemáticos. Hay que sacarlo de este entorno de inmediato, tanto por su bien como por la seguridad de todos aquí. Si lo que dice Hannah es cierto, y yo creo que lo es, su hijo es extremadamente peligroso. Volverá a matar si tiene oportunidad». El rostro de Edward se contrajo de dolor, pero asintió. «Haga los arreglos. Quiero que lo envíen lejos en el plazo de una semana, a algún sitio remoto donde puedan vigilarlo de manera constante». «¿Y las muertes?», preguntó Barrett. «¿Lo reportamos a las autoridades?». Edward permaneció callado un largo momento, y Hannah vio el cálculo detrás de sus ojos. Contar la verdad significaba escándalo, investigación, preguntas sobre la estabilidad de su familia y posibles consecuencias legales, aunque Edward Jr. jamás fuera juzgado formalmente por su edad. «Diremos que las muertes se investigaron y se concluyó que fueron accidentes trágicos y enfermedades», decidió Edward al fin. «Nada más. Se lo debemos a Catherine y a la memoria de Margaret, si podemos evitar un escándalo». «Y Lily», hizo una pausa, endureciendo el gesto. «Hannah, ¿estás segura de que ella no estuvo implicada?». «Sí, señor. El señorito Edward Jr. me dijo que él la incriminó». «Entonces merece un entierro digno. Barrett, haga trasladar sus restos al cementerio adecuado. Marquen su tumba como corresponde». Era una justicia pequeña, pero Hannah sintió que algo en su pecho se aflojaba un poco al oír ese reconocimiento. Edward miró a Hannah otra vez, con una expresión compleja. «Has servido bien a esta familia en una situación donde muchos habrían elegido protegerse a sí mismos antes que la verdad. No lo olvidaré. Puedes volver a tus deberes». Fue una despedida y una tregua al mismo tiempo. Hannah salió del estudio con las piernas temblorosas, sin creer del todo que hubiera sobrevivido a esa conversación. Edward Jr. fue enviado 5 días después a una institución en Pensilvania. Salió de noche para evitar miradas y rumores. Hannah lo vio desde la ventana de la cocina mientras el carruaje se lo llevaba hacia la oscuridad. Con él se iba también la verdad de lo ocurrido en Riverside. La versión oficial, según decretó Edward, atribuyó las muertes a circunstancias trágicas, enfermedad, accidentes y pérdidas naturales asociadas a la vida en una plantación. La edad de Samuel, la complicación del embarazo de Ruth, la supuesta intoxicación alimentaria de Jonas, la enfermedad repentina de Margaret y el supuesto suicidio de Lily, impulsado por el dolor. Era un relato limpio, verosímil y completamente falso, pero dentro de la comunidad negra de la finca, la historia real corrió en susurros y en miradas cargadas de sentido. El papel de Hannah se entendía sin nombrarlo. Su valentía y la posición imposible que había atravesado pasaron a formar parte de la historia no escrita que existía debajo de los registros oficiales. Catherine Collier se recuperó lentamente del duelo, aferrándose al hijo que llevaba dentro, como si pudiera redimir la pérdida de la hija asesinada por su propio hermano. Nunca habló con Hannah directamente de lo ocurrido, pero empezó a dejar pequeños regalos en la cocina: tela extra, una manta mejor, frascos de conservas de sus reservas personales. Eran gestos de gratitud que no podían decirse en voz alta. Edward también cambió después de la revelación. Se volvió más silencioso, más envejecido, como si el peso de los crímenes de su hijo lo hubiera gastado de una manera que el estrés económico no había logrado. Su relación con Catherine se enfrió. Ambos cargaban culpa y dolor sin salida. La plantación siguió funcionando. Se sembró algodón y se cosechó. La operación de azúcar terminó abandonándose después de otro año sin ganancias. Las presiones financieras que habían servido de telón de fondo para el horror siguieron presentes, aunque Edward consiguió conservar la propiedad pidiendo más préstamos
e hipotecando el futuro con la esperanza tenue de cosechas mejores. Hannah permaneció en su cocina, cocinando y sosteniendo sus rutinas, cargando un conocimiento que nadie más podía entender por completo. Había sobrevivido siendo astuta, reuniendo información y comprendiendo la ecología de secretos y poder dentro de la plantación. Pero sobrevivir le exigió compromisos que la perseguían. Se había callado mientras la gente moría. Había puesto su seguridad por encima de actuar de inmediato. Había reunido pruebas mientras Jonas sufría, mientras Margaret era asesinada, mientras Lily era incriminada y destruida. Su decisión final de hablar salvó a Catherine, pero llegó demasiado tarde para las demás víctimas. ¿Fue una superviviente que hizo lo mejor que pudo en una situación imposible? ¿O fue cómplice, por su silencio, de muertes que quizá podría haber evitado si se hubiera sacrificado antes? No lo sabía, tal vez nunca lo sabría, pero entendía una verdad con claridad absoluta. En un mundo construido sobre la esclavitud, donde unas personas poseían a otras y el poder se repartía por el color de la piel y no por el mérito, la justicia siempre quedaba incompleta. Lo mejor que podía hacer era sobrevivir, ser testigo y esperar que algún día, en algún lugar, la verdad completa importara. Siguió trabajando rodeada por los venenos que crecían en la finca, ese conocimiento que era escudo y carga al mismo tiempo. Conocía cada planta mortal, cada valla tóxica, cada semilla venenosa. Sabía cómo actuaban, cómo mataban, cómo podían disfrazarse. Era un conocimiento que nunca usaría, pero que tampoco entregaría. En un mundo donde tenía tan poco control sobre su propia vida, donde la muerte podía llegar de repente de manos de quienes la poseían, entender los mecanismos del veneno era una forma extraña de poder. Saber que, si las circunstancias se volvían absolutamente insoportables, si vivir llegaba a ser peor que morir, ella tenía opciones. Ese saber era su seguro secreto, guardado en la mente junto con los demás secretos que cargaba. La verdad sobre el asesinato de Margaret, la realidad de la naturaleza de Edward Jr., las pruebas de la desesperación económica de Edward y de la fragilidad de Catherine. Hannah era la guardiana de las verdades más oscuras de Riverside, la única persona que entendía el alcance completo de lo ocurrido en 1841, y se llevaría la mayoría de esas verdades a la tumba, porque decirlas no serviría para nada, salvo para ponerla en peligro otra vez. Eso era sobrevivir en el sur anterior a la guerra, ser testigo en silencio, cargar la verdad sin poder pronunciarla, moverse entre peligro y discreción con el conocimiento como único escudo. Hannah volvió a sus verduras y a su fuego, al ritmo interminable de la vida en la plantación, cargando secretos como piedras en el bolsillo, pesadas, permanentes, ocultas. La cocina siguió siendo su reino, pequeño, ardiente y lleno del trabajo diario de alimentar a personas que no la veían como plenamente humana, pero ella lo veía todo, lo entendía todo y lo recordaría todo, aunque la historia nunca anotara su nombre ni reconociera su papel en lo sucedido en 1841. La cocinera que conocía cada veneno usado en esa casa había sobrevivido, y al sobrevivir, había garantizado que al menos una persona supiera la verdad de lo ocurrido en Riverside, aunque esa verdad nunca quedara registrada de forma oficial. Era una victoria pequeña, quizá, pero para alguien con tan poco poder como Hannah, cualquier victoria merecía ser reclamada, incluso una que existiera solo en la memoria y en el silencio. Gracias por mirar.